Muy buenas tardes, mi nombre es Violeta Bellido y en esta oportunidad veremos el tema de la gestión de productos orgánicos durante la exportación. Primeramente debemos entender que con todo lo acontecido ¿no? actualmente se ha dado mucha más preponderancia, ¿no? en el tema de los alimentos. Por ejemplo, antiguamente los consumidores no se ponían a pensar tanto en el tema de cómo estaba constituido, qué elementos, qué insumos no tenían pues un producto, el cual podíamos encontrar en cualquier tema de supermercado. Hoy actualmente, no, muy a pesar de que no hacemos compras físicamente, pero sí, no, hasta antes de lo sucedido con el tema de la pandemia, muchas personas que iban a supermercados podíamos observar que ellos se detenían a revisar el producto que iban a adquirir, ¿no? Comenzaban a informarse en base a la etiqueta, en base a revisar qué nutrientes contenía, en base al tema de los octógonos, ¿no? Cosas o productos o insumos que pudiesen de repente dañar la salud, entre otras características. Entonces, en base a eso, se debe hacer una gestión de inocuidad, que es lo que han realizado muchas empresas eh, para, para poder llevar el tema de control desde el inicio a fin, ¿no? Del tema de la logística o distribución física internacional de las mercancías, si es que hablamos pues para temas de exportación. Ahora bien, también tenemos que definir aquí el tema de las diferencias entre un producto que es convencional, uno ecológico y un producto orgánico. Si hablamos de un producto convencional, es aquellos productos que ustedes van a encontrar comúnmente en los mercados de barrio, ¿no? Vamos a encontrar papas de diferentes tamaños, de diferentes colores, de repente una que otra un poco deforme. A eso le vamos a denominar productos convencionales, que para el tema de su cultivo pues se ha colocado abono de animales, de repente fertilizantes, de repente pesticidas en general. Cuando hablamos de un producto ecológico, ya vamos viendo la diferencia. ¿Por qué? Un producto ecológico es aquel que ha sido cosechado en tierras vírgenes, que durante el proceso de la misma no se ha colocado el tema de pesticidas, ni herbicidas, ni ningún otro componente que pueda dañar el tema natural del producto a ofrecer en el mercado final. Y además el producto orgánico, ¿no? A rasgos pequeños lo vamos a denominar que viene a ser igual que el producto ecológico, y lo único que diferencia es que cuando denominamos el término orgánico es porque tiene un certificado que demuestra justamente que el producto ha pasado por todo ese proceso, pues que no tiene la mercancía ni pesticidas, ni herbicidas, ni ningún otro componente, pero tiene un certificado que lo demuestra. Y ese certificado se tendrá que realizar pues con una empresa privada. ¿Ok? Entonces, de esa manera vamos a diferenciar primeramente el tema de estos tres tipos de productos. Empezamos. Ok. Vamos a hablar un poquito de lo que conllevó el tema pues de este cambio que yo les comentaba hace un ratito, del tema de cómo vemos en este momento un consumidor y también cómo ellos nos ven a las empresas, porque ya no es la misma visualización que nos ponían antes. ¿En qué sentido? Aproximadamente en los 80s podemos observar que el mercado era masivo, ¿ok? Las empresas, su función era básicamente lanzar un producto que iba a ser pues, para consumo masivo, una bebida a nivel masivo, un producto de consumo, una compota a nivel masivo. No se colocaban tanto en analizar a ese, a ese cliente o ese consumidor individualmente, lo que actualmente sí lo hacemos, ¿no? El cliente para nosotros es un cliente único, tiene un tema pues de necesidad única, tiene preferencias únicas, y por ende este cliente es potencial y se debe analizar de la misma manera. Si hablamos según el punto del producto, podemos observar lo siguiente. En los años 80, y como todos podemos entender, un producto tiene un ciclo de vida, ¿ok? Pero en ese momento el ciclo de vida de las mercancías era de un periodo largo. A diferencia de hoy, ¿no? Siglo, vamos, 2020, año 2020, el ciclo de vida es mucho más corto. ¿Por qué? Porque de repente tenemos una demanda más constante. En la actualidad pues nos piden en tema de demanda 10 toneladas, 20, un contenedor entero, nos pueden pedir un buque entero granelero, ¿no? El bulk cargo. Entonces, como hay más demanda por parte de los mercados, el tema de producción de las mercancías tienen que ser rápidas, pero eso sí,
sin el tema de dañar la calidad durante el proceso de elaboración de esas mercancías. Tenemos que tener mucho cuidado durante todos los procesos porque recordemos que el ciclo de producción es como una cadena con eslabones. Si uno de los eslabones se rompe, el producto final sería mal. Por ende, podría causar un daño al consumidor. ¿Ok? Entonces, ahora bien, si hablamos del precio, ¿no? En los años 80, los fabricantes proponían el tema del precio. Yo tengo mi empresa, yo lanzaba una mercancía y le sacaba el precio del mercado. ¿No? ¿Por qué? Porque de repente los consumidores por necesidad tenían que adquirirlo. Entonces no había forma de refutar porque de repente había marcas únicas en ese momento. A diferencia de hoy en la actualidad, ya la empresa no es simplemente la que propone el precio. Ahora tenemos que tener en cuenta el tema del mismo consumidor. El consumidor le va a colocar el precio a cada una de las mercancías que pues vemos en el mercado nacional. Inclusive si hablamos de internacional de la misma manera. ¿Por qué? Porque los consumidores actualmente están mucho más informados, ¿no? Si a veces de repente en los supermercados, así como les mencionaba, vemos a personas, a mamás, inclusive niños, jóvenes que ya revisan las etiquetas, ¿no? Dicen, no, esta marca tiene un tema pues de insumos dañinos para la salud, según lo que he buscado información en internet, según el tema de los organismos que han lanzado dicha información. Entonces, como ya están mucho más informados, ellos ya van colocando el tema pues de cuánto puede ser el valor de una mercancía, tanto en los anaqueles a nivel de supermercados o también en temas de supermercados internacionales, como Walmart, por ejemplo, en los Estados Unidos. ¿Listo? Entonces tenemos que ir analizando poco a poco y darnos cuenta cómo ha ido evolucionando todo este proceso. Ahora bien, si hablamos de la gestión, en los años 80 era un enfoque básicamente productivo. Lo que nos interesaba era la producción, abastecimiento y finalmente que el cliente consumiera. Eso era el enfoque. Actualmente, el enfoque es un tema integrado, ¿no? Lo que buscamos es un negocio sostenible. ¿De qué manera lo podemos entender? Muchos consumidores actualmente, aparte de revisar el tema de para nutricional, ingredientes, ¿no? Octágonos, también están informados y se dejan llevar mucho por el tema de las certificaciones, los logos que podemos encontrar en los envases de cada uno de los productos. De repente encontramos un logo que diga Organic Food. Entonces, lo primero que se nos viene a la mente, esta empresa produce o elabora productos orgánicos que van a ser, ¿no? Un tema pues de buena salud para el consumidor final, ¿no? De repente tiene un tema de HACCP, ¿no? Esta empresa tiene un tema pues de todo, ha manejado un manual de todo el procedimiento, los trabajadores cumplen con las CPPs correspondientes y así. A más temas de certificaciones, el cliente se va a sentir más confianza y más satisfecho a la hora de poder adquirir ese producto. Y ese es el chip que debemos cambiar para poder ingresar a diversos mercados internacionales. Entonces, en base a las exigencias del mercado que hoy podemos ver, tenemos que entender a qué nos debemos enfrentar actualmente. Recordemos, tenemos consumidores que están más informados y por ende se han vuelto muchos más exigentes, totalmente exigentes. Tenemos un tema de competencia global. Cada empresa, así como vamos produciendo más, vamos mejorando en la calidad, vamos adquiriendo más certificaciones, vamos uniéndonos a muchos más organismos que mejoran un tema de investigación de alimentos, ¿no? Vamos mejorando el tema de envases, vamos mejorando el tema de envíos internacionales. Entonces, ese mejoramiento que se produce es por el tema competitivo. Y eso es lo que nos debemos enfrentar todas las empresas y lo vamos a hablar desde el punto peruano de nuestro país, ¿no? Que quieren salir a mercados internacionales. Otro punto que es sumamente importante y lo que muchas empresas peruanas de repente no le ponen mucho énfasis por falta de conocimiento es el tema de las regulaciones. Sabemos muy bien que el tema de querer ingresar a un mercado internacional no conlleva a que cada país tiene un reglamento, tiene una normativa, tienen leyes propias para ingreso, salida o tránsito de mercancías. Entonces, si yo como exportador no me informo en base a cuáles son esos reglamentos a los cuales yo puedo, ¿no? Y debo estar atento para ingresar mi mercancía, porque si no simplemente la mercancía estaría pues paralizada en aduana de cada uno de los países y no podría ingresar, ¿no? Y en algunos casos podrían ser destruidas. Entonces debemos tener mucho cuidado también con el tema de regulaciones. Otro punto también importante son los estándares internacionales o también por cada una de las empresas que lo pueden ver a nivel privado, ¿no? Entonces,
Si yo quiero lanzar, por ejemplo, banana orgánica, sé que hay muchas empresas que van a producir lo mismo, van a empaquetar lo mismo, y tengo que darle un punto de diferencia de toda la competencia que yo puedo tener con mi producto. Entonces, ¿cómo yo puedo diferenciarme para mantener, muy aparte del estándar de calidad, el tema de certificaciones? ¿No? De repente yo le pongo o me adhiero al tema del comercio justo, ¿no? El fair trade, denominado en inglés. De esta manera, pues los consumidores, y eso sí lo valoro mucho, por ejemplo, en Europa, que los productos, sean cacao, café, frutos, como etcétera, tengan un certificado de fair trade o comercio justo, hace entender que se le está pagando lo justo al productor, ¿no? Porque recordemos que en la mayoría de empresas en Perú pues no son netamente productoras, sino hay un tema pues de los traders, ¿no? Empresas que compran a productores y exportan. ¿Por qué? Por falta de conocimiento por parte de los productores. Porque hay todo un tema logístico y aduanero que deben manejar para poder realizar ese proceso de exportación. Que lo ideal sería que todos los productores puedan realizarlo directamente, ¿no? Porque de esa manera pues podrían ganar mucho más dinero, podrían hacer crecer su negocio, eh, básicamente pues tener mejoras a nivel pues internacional, ¿correcto? Entonces, lo que se busca con todo esto, ¿no? Muy aparte de saber a qué me voy a enfrentar, es tener un crecimiento internacional. Es lo que deben buscar todas y cada una de las empresas en el Perú. Nadie dice que el camino sea fácil, pero si nos ponemos y analizamos toda esta información, va a ser mucho más sencillo poder ingresar a cada y todos los mercados que vamos a querer en algún momento. Entonces, aquí viene el siguiente tema, ¿no? ¿A qué vamos a denominar así, tal cual, un producto orgánico? En palabras sencillas, a veces denominamos a los productos orgánicos como aquel que se ve bonito, ¿no? A veces en el mercado ustedes pueden observar 2 manzanas o 2 melocotones y uno se ve más rojito, más naranjita que otro. O eso también se da mucho para observarlo en los plátanos o bananos, ¿no? Vemos los bananos orgánicos que pueden encontrarlo en Wong, pueden encontrarlo en Plaza Vea, Metro, etcétera. Ven un plátano casi, casi perfecto, con ninguna manchita, con ningún rajón, ¿no? Casi, casi perfecto. Y estas bananas, como son orgánicas, vienen en bolsas especiales de acondicionamiento y por ende el valor va a ser mayor. Entonces, ¿qué vamos a entender o qué significa el término orgánico? Este término se refiere a la forma en que se han cultivado y se han procesado los productos agrícolas, ¿no? Si bien es cierto, las regulaciones varían de un país a otro, el tema, vamos a ponerlo en el caso pues de los Estados Unidos, los cultivos orgánicos que ellos también poseen, tienen una regulación en la cual se deben cultivar sin el uso de los pesticidas sintéticos, ni genes de bioingeniería, ni fertilizantes, ni el tema de pesticidas, ni el tema de herbicidas, casi casi puro ese producto. Entonces, de esa manera vamos a entender al término orgánico. Ahora, esto no únicamente se va a dar en el tema de frutas o hortalizas, también tenemos en el tema del ganado, ¿no? Es otro flujo de inocuidad alimenticia. Por ejemplo, en el tema del ganado, si le colocamos el término orgánico, que sería ganado orgánico, se va a dar cuando estos ganados sean criados, ¿no? Para temas de, pues, hacer uso de su carne, huevos o productos lácteos, y para esto deben tener un acceso al exterior, y de esta manera también recibir pues alimento orgánico. ¿Por qué? Porque evidentemente lo que consumimos es la carne del ganado del animal, ¿no? Si queremos consumir carne de vaca, este ganado para que sea por ende orgánico debe consumir alimento orgánico. Entonces lo que podemos entender es que este producto sería mucho más caro porque no únicamente en el flujo se está gastando en el tema de alimentos, sino que ya es o tiene una característica de orgánico y por ende sería más elevado el precio de adquisición. Otro punto muy importante es que para el tema del ganado orgánico no se les puede permitir a los animales darles ni antibióticos, ni hormonas de crecimiento, ni ningún subproducto animal que pueda alterar al mismo, pues no. Y recién ahí va a tener el término de orgánico. Así vamos a entender a los alimentos cuando denominemos orgánicos. Ahora bien, la siguiente imagen que ustedes pueden apreciar en la presentación es algo que comúnmente vemos en muchos productos que son manipulados en los mercados, tanto nacionales como internacionales. Por ejemplo, cuando vemos un café, ¿no? Y la mayoría de veces vemos esta imagen nos representa que ese producto o ese café
ha sido cultivado sin nada de temas de pesticidas ni herbicidas. Y por ende, ya lo mencionamos, el precio sería mucho más elevado. Ahora bien, ¿de dónde proviene este logo, no? ¿Cuesta colocar el logo? ¿Quién me brinda esa certificación? ¿O es gratuita? Entonces muchas ideas se nos pueden venir a la mente. En base, pues, al tema de la certificación, recordemos que cada empresa va a tener que adquirirla dependiendo al mercado al cual quiere ingresar. No todos los mercados nos van a pedir producción orgánica. Ahora, tengan en cuenta también, y hay que destacar que no únicamente es porque te lo soliciten, ustedes pueden ofertar productos orgánicos porque el precio es mucho más competitivo y evidentemente ustedes ganarían más. Entonces, tenemos varias empresas privadas las cuales le van a brindar el término de orgánico, ¿no? Lo único que ustedes deben hacer es pues hacer una inspección para ver todo el flujo de productividad o producción de la mercancía y de esa manera obtener el certificado denominado pues orgánico. Como les mencioné, el tema que son empresas privadas van a tener precios diferentes, ¿no? Tenemos, por ejemplo, entre las empresas más cotizadas, la más conocida básicamente, tenemos a Coltron Junior, tenemos a Ceres, tenemos también pues a Kiwa, entonces van a variar los precios, uno te puede cobrar 2.500 soles por certificar ya sean 5 o 10 productos, otra se va a cobrar por cada producto, entonces va a depender con qué empresa quieras trabajar y también pues depende del prestigio que tengan cada una de estas empresas. Pero al tener este logo, recuerden, su producto va a ser mucho más caro, mucho más cotizado en el mercado internacional y por ende van a tener mucha demanda de la misma. Entonces, cuando un cliente observa este tipo de logo, lo que entiende, ¿no? Lo que se le viene a la mente o lo que le indica al consumidor es que para producir ese producto, valga la redundancia, que se encuentra en ese almacén, se han utilizado ciertos métodos de producción, ¿no? En otras palabras, podemos decir que el término orgánico denota un proceso y no un producto. No porque veamos el logo pegado en un café, vamos a decir o vamos a pensar el producto es orgánico, no. El proceso que ha conllevado a que salga ese producto final se ha dado de una manera orgánica. Entonces, por ejemplo, ¿no? Una fruta producida mediante prácticas autorizadas para la producción orgánica puede muy bien ser idéntica a otra producida con arreglo a otros sistemas de gestión agrícola. Entonces, de repente no vamos a poder percibir la diferencia, pero visualmente sí ustedes se van a dar cuenta, y más que todo en el tema de frutas y hortalizas, es evidente la diferencia entre un producto orgánico y uno convencional. Aquí vamos a poder ver algunos alimentos orgánicos y vamos a ponerles el versus entre el tema convencional y orgánico. Por ejemplo, cultivado con fertilizantes naturales, estiércol, compost, vamos a denominar el tema de producción orgánica. Para temas convencionales, cultivado con fertilizantes sintéticos o químicos. ¿Por qué? Porque evidentemente son más baratos. Otra característica, las plagas se controlan utilizando métodos naturales para el tema orgánico, ¿no? Para que no afecte, para que no modifique, no cambie. En el tema convencional, las plagas se controlan con pesticidas sintéticos. Vuelvo a recalcar, porque es mucho más barato. ¿Qué más tenemos? Por ejemplo, en el tema de carne orgánica y lácteos y huevos, la enfermedad se previene con métodos naturales como viviendas limpias, pastoreo rotativo y una dieta saludable. Mientras que en el tema de convencional se va a usar antibióticos, medicamentos, todo para solucionar el problema que pueda estar aconteciendo a ese animal. Otro podría ser, ¿no? Nos dice, el ganado debe tener acceso al exterior para el tema orgánico. ¿No? Tratar de que el ganado se sienta cómodo, relajado, coma bien, tenga una vida saludable y de esa manera pues poder ofertar finalmente como orgánico. Mientras que el convencional, el ganado puede o no tener acceso al exterior. ¿No? Recordemos que el hecho de que un animal esté muy tenso, cuando muy estresado, puede hacer que la carne sea dura, sea fea. Entonces todas esas cosas tienen que tenerlo en cuenta si es que están en el rubro pues de carnes, ¿no? Carnes, huevos, lácteos, entre otros. Aquí algunas frutas y verduras donde la etiqueta orgánica importa más. Esta información ha sido sacada para temas de mercado internacional de los Estados Unidos, ¿no? Según el Environmental Working Group, nos menciona pues que según un análisis ha votado una respuesta en base al gobierno de Estados Unidos y para ellos figura que estos productos sí deben tener el tema de etiqueta orgánica. Es sumamente importante para ellos el observar, ¿no? La etiqueta en el producto. Tenemos las manzanas, pimientos dulces, pepinos, apios, uvas, ¿no? El tema de fresas, espinacas, duraznos, entre otros.
la lista que ustedes pueden observar, esos productos sí o sí, el consumidor aprecia mucho que tengan el certificado orgánico. De repente alguna pregunta puede ser, ¿y qué pasaría si yo encuentro, o en el mercado de Estados Unidos hay ese mismo producto, pepinos, pero sin certificado orgánico? La demanda sería mucho más baja, ¿ok? Casi los consumidores no estarían adquiriendo esa mercancía. Ahora bien, habiendo ya definido el término del orgánico, vamos a dar un pequeño vistazo a lo que exige el cliente en cuanto a los estándares internacionales o privados. Entonces, tenemos aquí normas internacionales. El tema del ISO 9001, las BPM, el HACCP, el ISO 22000. Vamos a hablar un poquito de cada una de estas. Por ejemplo, si mencionamos al tema del ISO 9001, tenemos que entender que es un tema de calidad, ¿no? Es el control de calidad y gestión de la misma. Esto ha sido establecido pues por la ISO, que es la Organización Internacional de Normalización, y se pueden aplicar en cualquier tipo de organización o actividad orientada a la producción de bienes o servicios, ¿no? Básicamente, la característica es la calidad. Si vemos el tema pues de las BPM, que como ustedes pueden observar en la presentación, se refiere a las buenas prácticas de manufactura, ¿ok? En base a esta, pues el tema de producción que se va a dar, ¿no? En base a la industria, se va a dar en base a una serie de estándares internacionales, los cuales son diseñados para garantizar justamente eso, la seguridad en la elaboración, manipulación, en el envasado, en el etiquetado y en el almacenamiento de los productos. Recordemos que esto va para los consumidores. Entonces, su aplicación en la industria, la cual debe estar regulada, nos va a permitir que las empresas de alimentos o empresas que también pueden ser farmacéuticas demuestren que en sus procesos son higiénicos, avalados y certificados ante sus clientes, ¿no? Entonces, de esa manera van a poder estar regulados. A eso nos referimos con las BPM. Luego tenemos el tema del HACCP, que viene a ser pues el análisis de peligros y puntos críticos de control. ¿No? Recordemos que es un manual. Entonces, en este caso, este es un proceso sistemático, ¿no? Se denomina de la siguiente manera. Proceso sistemático preventivo. ¿Por qué preventivo? Porque recordemos que en la producción o elaboración de X producto, lo que tenemos que buscar es que si algo suceda, podamos prevenir. Pero para poder prevenir, tenemos que analizar cómo se van a dar cada uno de esos puntos durante esa logística. Entonces, justamente por eso se denomina que es un proceso sistemático preventivo, y lo que logra esto es garantizar la inocuidad alimentaria de forma lógica y también de manera objetiva. Entonces, este HACCP es de aplicación en industria alimentaria, aunque en algunos casos también los podemos aplicar en el tema de farmacéuticos, ¿no? Temas de farmacéuticos, temas de cosméticos, temas también pues en los cuales puedan fabricar materiales que van a estar en contacto con los alimentos. ¿Qué más podemos hablar del tema del HACCP? Recordemos que lo que va a lograr esto también es identificar, evaluar, y ya lo mencionamos, prevenir todos los riesgos de contaminación de los productos a nivel físico, químico y biológico que se van a dar pues a lo largo de los procesos de la cadena de producción, estableciendo medidas preventivas y correctivas para su control pues tendentes a una manera de seguridad de inocuidad, ¿no? Lo que acá básicamente queremos buscar con las tres primeras mencionadas, que son las normas, es poder cuidar todo el proceso, asegurar la inocuidad alimentaria. Ahora bien, si nos referimos y queremos hablar un poquito sobre la ISO 22000, esta norma también es internacional y se basa en temas pues, de sistemas de gestión de seguridad también alimentaria, que especifica los requisitos que se deben cumplir en la totalidad de la cadena de suministros de alimentos. ¿Por qué? Porque aquí también lo que se busca es asegurar que lleguen en perfecto estado al consumidor, ¿no? Ese es el objetivo final. Entonces, esta ISO 22000 se creó con el único objetivo de garantizar la seguridad alimentaria, ¿no? Y de forma paralela también se mejora pues el tema de protección del consumidor y se fortalece la confianza con estos, ¿no? Si yo ofrezco un buen producto, de buena calidad, de estándares altamente excelentes, el consumidor pues se afianza con mi empresa, con mi marca, no con mis productos, y tendría pues un consumidor constante. Eso en base pues a la ISO 22000. Esas serían las normas internacionales. Ahora bien, estas normas antes mencionadas
son voluntarias, porque recordemos que algunas normas son obligatorias por exigencia normativa, pues, del tema del comercio internacional, pero las que acabamos de mencionar son voluntarias. Entonces, ¿qué es lo que espera la gente después de haber visto hasta el momento toda esta información? Alimentos variados y inocuos que brinden seguridad y, lo principal, no causen enfermedades. ¿Por qué? Recordemos, y creo que con este tema que muchas de las personas manejamos, es que en la actualidad, ¿no? Ya no vamos a ver un tema pues de guerra, ¿no? Con misiles, con bombas, sino hay una guerra biológica. Y esta guerra biológica, y es por eso que inclusive los Estados Unidos tiene pues el organismo del Food and Drug Administration, que es conocida para nosotros como la FDA, la cual norma, ¿no? Todos los estándares para ingreso de mercancías o productos de consumo humano a su mercado interno. Nos pone trabas para temas de etiquetados, trabas para temas de alérgenos, nos pone trabas para temas de paletas, nos pone trabas, ¿no? Para diversas cosas. Lo que busca la FDA y el mercado estadounidense es proteger a su población, ¿no? Porque sería mucho más sencillo colocar pues, un tema de arma biológica en un alimento que pueda contagiar a miles de personas. De repente un país X va a exportar, imaginemos, conservas de atún, ¿no? Y le pone algo a esas conservas que evidentemente, no se, según un análisis, pues no se podría ver, y los consumidores o la población estadounidense comienza no a comprar y a consumirla, y de un momento a otro todo un tema de enfermedad que mata miles y miles de personas. Entonces, eso es el tema de las guerras siglo XXI, el tema de guerras biológicas. Y justamente con este tema de organismos que tenemos por diferentes países, lo que busca es eso, controlar, tratar de minimizar cualquier riesgo de tema biológico en alimentos que puedan matar miles y miles de vidas. Ok, acá viene el tema pues de la inocuidad de alimentos. ¿Qué podemos decir de la inocuidad de alimentos? Ya hemos mencionado el tema del orgánico, hemos mencionado el tema de las organizaciones que van a proveer, el tema de ciertas certificaciones que ya hemos visto, ¿no? Entonces, vamos a entender como inocuidad de alimentos a la garantía de que estos no causen daño al consumidor cuando se preparen y o consuman de acuerdo con el uso en que se destine. ¿Por qué? Porque no siempre el tema del producto es el consumo de un producto fresco, sino tenemos pues, un tema de conservas, tenemos un tema de productos refrigerados, ¿no? Entonces, lo que se busca es mantener pues el tema de no daño al consumidor a la hora de que ellos adquieran este producto. ¿Y eso cómo se va a dar? Manteniendo toda la inocuidad durante el proceso y manteniendo informado también al cliente con el tema de código de barras, ¿no? El tema pues de información en base al contenido, los ingredientes del producto, con una tabla nutricional adecuada, entre otros puntos que vamos a ir viendo, y todos esos están en base al códex alimentarios. Aquí podemos ver la lista de agentes contaminantes que pueden ser de riesgo físico, ¿no? De riesgo químico y de riesgo biológico. De estos tres, lo que acabamos de mencionar es el tema biológico, que es el más resaltante. Sabemos que riesgo físico entendemos como que un producto puede tener pues, alguna pieza, ¿no? De repente se cayó, no sé, una aguja, ¿no? Que inclusive salió un tiempo noticias en las cuales encontraron en una parte de Asia fresas con agujas. ¿Por qué? Porque había habido una mala manipulación del producto durante el tema de la selección, el lavado, el desinfectado, ¿no? Eso viene a ser un riesgo físico. Imagínate comer pues una fresa que tenga un objeto puntoconstante, perdón, en un objeto que te pueda causar daño, ¿no? Y que lamentablemente pueda, en el peor de los casos, ¿no? Ocasionar la muerte. En el tema de riesgo químico, pues por ciertas sustancias por las cuales de repente la mercancía o los insumos hayan estado en contacto, ¿no? Y hay un tema químico. Y riesgo biológico es lo que ya mencionamos, el tema de la creación de miles de virus, ¿no? El tema de enfermedades que pueden ocasionar a través del consumo masivo de ciertos alimentos. Ok, entonces, si hablamos de las responsabilidades, aquí la responsabilidad principal es del fabricante o productor, porque este debe garantizar, ya lo mencionamos, la inocuidad alimentaria. Y también informar, ¿no? De todo el tema de contenido del producto para evitar un tema de repente de alergias en el consumidor o algún problema de salud en general. Aquí también es responsabilidad de los proveedores suministrar materias primas libres de agentes contaminantes. Recordemos, ¿no? El tema de los traders, no únicamente las empresas exportadoras que
de repente muchos de ustedes conocen por marca, que netamente ellos hagan la producción, ¿no? De repente ellos tercerizan el tema de materias primas. Entonces uno como trader debe también cerciorarse de que tu proveedor, perdón, te brinde productos orgánicos. También yo le voy a solicitar a mi proveedor, ¿sabes qué? No sé, Juanito, me tienes que entregar un certificado orgánico de la materia prima, porque mi cliente final me lo está exigiendo para ingresar en mi producto al mercado. ¿No? No quiere decir, y vuelvo a recalcar, que el hecho de que ellos solamente me den la materia prima, ok, recibo de cualquier lado y yo los hago, yo trader, los hago como orgánico, no. Todo el proceso, desde origen a fin, debe tener un tema de inocuidad, y si es más que todo para orgánico, mucho más. En tema de calidad, podemos mencionar lo siguiente. El grado en que un conjunto de características inherentes cumplen con los mismos, podemos ver, y ya lo mencionamos, físicos, químicos o biológicos, también sensoriales, de comportamiento, ¿no? Tenemos en base también al tiempo y el tema ergonómico y funcional, ¿no? Ahí vamos a ver el tema también pues de la inocuidad. Ergonómico, recordemos que es el punto en el cual muchos operarios van a estar manipulando tus productos, ¿no? Aquí un punto muy importante y que muchas de las personas no recalcan es el tema de las EPPs a usar o a ser utilizadas por los operarios durante esos procesos. Recordemos que un almacén no va a ser comparado por una planta de producción. En cada una de estas áreas, nuestros operarios deben tener las EPPs completas, ¿no? O sea, imagínense hoy en día para producir, ¿no? O elaborar alguna mercancía para consumo humano, con todo lo acontecido del tema pues, del COVID, imagínense en el tema de las EPP, son mucho más rigurosos. También puedo entender que no, de repente pueden pensar que muchas empresas no cumplen con los requisitos, sí, es verdad, hay muchos empresarios que solamente lo que buscan es el tema de utilidad, pero vuelvo a recalcar, el llevar un producto adecuado a la mesa de un país extranjero, de un mercado extranjero, y que tú lances como orgánico, lances como buen producto, se va a percatar a la hora del consumo. Yo puedo ponerlo visualmente que es el producto A1, pero cuando el consumidor, ¿no? Se alimente, lo consuma, lo pruebe, él va a dar el visto bueno. Y aquí, al fin y al cabo, lo que importa es lo que ellos dicen, porque ellos son los que adquieren nuestras mercancías. Ok. Esto ya lo mencionamos hace un ratito, que es el tema de las BPM, ¿no? Solamente para recalcar, porque sí es un elemento necesario para poder lograr la inocuidad. Lo hemos mencionado en un tema de listado, pero las BPMs para tema de inocuidad sí son sumamente necesarios, ¿no? Recordemos que es un conjunto de normas que van a garantizar la higiene de los alimentos, su ingreso a la planta hasta la entrega de un producto terminado en las manos del cliente, ¿no? Por eso dice buenas prácticas de manufactura. Cuando escuchamos en manufactura no es para un rubro en específico, es para temas de alimentos y ya les mencionamos que en algunos casos lo utilizamos para temas de farmacéutica. El tema de la trazabilidad, que también es un tópico muy importante y muy usado por muchas empresas. Cuando hablamos de trazabilidad, recordemos que es la posibilidad de encontrar y seguir el rastro, ¿no? A través de todas las etapas de producción, transformación y distribución de un alimento, ¿no? Un animal destinado a la producción de alimentos o una sustancia de repente destinada a ser incorporada en los alimentos y que pueden tener una probabilidad de contaminación, ¿no? Para eso debemos darle la trazabilidad correspondiente. Entonces, ese sistema de trazabilidad nos va a permitir conocer todos los pasos por los que pasa un alimento, desde las primeras fases de producción hasta que llega al consumidor, ¿no? Ese denominamos la trazabilidad. Aquí también otro punto sumamente importante, que es el tema de la etiqueta. La etiqueta de un producto, sea de cualquier tema alimentario, de otro rubro, textil, informa mucho, pero no vamos a entrar en el tema alimentario porque es lo que más abarca el tema de inocuidad. En el tema alimentario, las etiquetas tienen que tener información relevante para el consumidor final. Por ejemplo, ¿qué nos debe informar? El tipo de producto que se está manejando. ¿Qué nos debe informar? Los insumos que contiene, porque de repente alguno me puede dar una alergia, me puede causar daños a mi salud, ¿no? El tema de la información de dónde proviene, el origen. De repente, el tema pues también de colocar la información del fabricante y o productor, porque voy a recalcar, no siempre es el exportador quien elabora el producto.
el tema de los ingredientes, ya lo mencioné, el tema del lote y fecha de vencimiento. Aquí un paréntesis. En el tema del lote y fecha de vencimiento, en base al lote, ¿por qué colocamos el lote? No sé si no recordaremos, vamos a dejar en el tiempo unos años atrás, con el problema que hubo con un lote de conservas de pescado, ¿no? Atún, que fue distribuida en el mercado nacional, en el cual, sacando una muestra, encontraron que tenía un insumo el cual estaba ocasionando una enfermedad. Entonces, ¿de qué manera pudo esta empresa parar, ¿no?, el tema de esta distribución de ese producto? Porque recordemos que cuando el producto ya se encuentra en los anaqueles de las tiendas, es muy difícil poder saber cuál de todas esas conservas es la que está contaminada. Entonces aquí viene, y es muy importante, el tema del lote. Y este término viene de la mano con el tema del código de barras. Con el código de barras que posee un producto, se puede encontrar cualquiera de esos conservas, dependiendo al lote, evidentemente, en cualquier parte de nuestro país. Vamos a denominarlo así, primero del país internamente. ¿Ok? ¿Por qué? Los productos son separados por lotes o por paletas, ¿no? Lote 24, lote 1, ¿ok? Entonces, el lote 1 tiene una codificación de un rango a un rango. Entonces, como todo está digitalizado, cuando se despacha las cargas, toda esa información queda grabada y se puede saber, ¿no?, con esa data, cuál de estas conservas contiene o ha sido distribuida y ha sido encontrada en uno de esos lotes el contaminante. Entonces busco mi información, ¿no?, según el tema tecnológico, jalo la data y comienzo a ir y me van a aparecer todos los distribuidores que han dado la mercancía. Voy, ¿no?, a cada una de las tienditas y comienzo a recogerlas. De esa manera voy a evitar que se propague más el tema de la enfermedad. Y es por eso sumamente que es muy importante el tema del etiquetado de los productos, y más que todo en el ámbito de alimentos. Aquí podemos ver una tabla. Esta tabla nos va a dar muy buena información, ¿no? Por ejemplo, la etiqueta de información nutricional. Estas etiquetas son las que más se utilizan para temas de ingreso a los Estados Unidos. Es por eso que abajito ustedes ven el tema de la FDA, ¿no?, el Food and Drug Administration. Entonces, esas etiquetas que están pues estandarizadas para los mercados internacionales tienen que mostrar información para que el consumidor pueda tomar una decisión a la hora de adquirir el producto, ¿no? El tema también de los envases de esos productos, el tema también pues de qué pueda contener el mismo, ¿ok? Las porciones que deben ser colocadas, si debe ser en gramos, litros, mililitros, las calorías que posee por cada una de esas porciones, los nutrientes que debe poseer y cómo deben colocarlo, el tema de los ingredientes que también están permitidos para cada uno de los mercados. En este caso, Estados Unidos, en la FDA, si ustedes ingresan a la página que posee, van a encontrar todo un listado con todos los ingredientes que están prohibidos y otros que tienen pues un tema de ciertos rangos para colocar en sus mercancías, ¿no? También vamos a ver pues el tema de tamaño de la ración y raciones por envase, que es sumamente importante, ¿no? Y vemos 2 porciones igual a calorías por 2. Entonces, tomando en cuenta toda esta información, se puede elaborar una tabla nutricional adecuada. Recordemos que si no la elaboramos correctamente, una vez que ingrese a aduana, automáticamente van a tener un problema porque esa mercancía va a ser inmovilizada. Y eso es lo último que deseamos pues en temas de comercio internacional. Aquí lo que también mencionaba de los alérgenos, ¿no?, que deberían informar con la nueva ley, ¿no?, para temas de, si son temas de pescado, si son temas de cacahuates, soya, entre otros productos. En los cuales ponemos más énfasis va a ser en el tema de los pescados, ¿no?, por el tema de alergia que pueda ocasionar. Recordemos que no todas las personas van a consumir pescado y pues no van a ser vulnerables, ¿no? Tenemos que tener mucha incidencia en eso, y es por eso que justamente colocamos esa información. Aparte también tenemos el tema de los octágonos que son utilizados en nuestro país y en muchos países, ¿no?, en el cual colocamos información en base pues a la cantidad de calorías que posee este producto, al tema de las grasas saturadas, el tema si es alto en azúcares o en sodio. Entonces toda esta información va a permitir que el consumidor final esté, valga la redundancia, informado y pueda tomar una decisión
diente, ¿no? Si consumo, si adquiero o no el producto. Ahora, aquí también, si bien es cierto, y siempre recalco eso, como empresas tenemos la obligación de informar según ley y normatividad, porque evidentemente nos cae una multa enorme si no lo hacemos. Ahora, el hecho de solamente informar y cumplir con esta regla, no quiere decir que los consumidores en general, ¿no? De un 100%, el 100 lo va a realizar. Lamentablemente en nuestro país, y digo lamentablemente, es que un gran porcentaje de la población pues no observa, no analiza, no se informa en base al contenido del producto. Estamos tratando de ir cambiando poco a poco este pensamiento en los consumidores finales, pero a diferencia de otros países, ¿no? Esas personas, por ejemplo, yo le mencionaba para el tema de Europa, el tema de los Estados Unidos, sí le ponen verdaderamente una gran incidencia a la hora de información por los alimentos. Todo lo contrario, si no informamos, van y nos reportan, ¿no? La marca tal no coloca información o te denuncian por las redes sociales, como ya hemos venido observando de varias marcas, pues, ¿no? Entonces, esto es lo que se debe evitar, porque lo hablo de una perspectiva empresarial, para que todas las empresas de los rubros de exportación de alimentos pues no tengan ese problema. Vamos a ver el tema de la inocuidad. Aquí vamos a hablar que el tema de inocuidad, como ustedes pueden observar aquí, nos menciona que inocuidad son alimentos sanos y seguros. Así es como lo vamos a entender. Entonces, esta inocuidad, vemos, ¿no? Una pepita súper alegre, una fresita, una zanahoria, así es como lo tenemos que entender. Esto va a garantizar que los alimentos no van a causar daño al consumidor cuando se preparen y consuman de acuerdo al uso previsto. Y digo preparen o consuman porque tenemos productos no frescos que también tienen que tener un tema de inocuidad alimenticia. Las 5 claves de la inocuidad de los alimentos son las siguientes. Usar agua y materias primas seguras, conservar la higiene, ¿no? En el tema pues, de manipulación que puedan dar los operarios, no mezclar alimentos crudos y cocidos, o sea, lo peor que se hace en temas de industria, cocinar los alimentos completamente, tampoco se recomienda. Pues son unas claves sí para mantener el tema pues de no vivos ciertos organismos o microorganismos que puedan afectar la salud, ¿no? Pero tenemos que tener en cuenta pues los estándares. 5. Mantener los alimentos de temperaturas seguras. Entonces, haciendo uso de estas claves para los alimentos, de esta manera mantenemos la inocuidad, vamos a poder tener un alimento seguro a la hora del consumo. Recordemos que el tema de cocinar los alimentos completamente va a variar, por eso es que daba la incidencia. ¿Okay? Hay personas que no le gustan o muy cocido o sumamente cocido, entonces va a depender de eso. Pero básicamente estas son las 5 claves que deberíamos tener en cuenta. Ahora vamos a ver los principios de inocuidad. Son 8 principios, ¿no? La FDA y la USD van a dar pues en las directivas para la industria o guía para reducir el mínimo el riesgo microbiano de los alimentos, tanto para frutas como hortalizas, van a detallar justamente estos principios. Entonces, les mencionaba que tenemos 8 principios de inocuidad, y el primer principio hace referencia al tema pues de la prevención, ¿no? Lo que se hace es prevenir el tema de la contaminación microbiológica en frutas, hortalizas, ¿no? Para que de esta manera podamos combatir si es que verdaderamente pasa algo. Recordemos que muy a pesar de prevenir, en algunos casos se nos salen las manos y sí puede ocasionar un tema de contaminación, pero también recordamos que podemos tomar acciones inmediatas o de contingencia para poder prevenirlas al momento. Segundo principio. En el segundo principio, estamos mencionando el tema de la reducción al mínimo este riesgo microbiológico, ¿no? Tanto en frutas y hortalizas. Recordemos que el tema puede ser los agricultores, los empacadores, transportistas deben usar buenas prácticas agrícolas, que se denominan las GAPs. Tenemos Global Gap y Euro Gap, ¿no? Sabemos que se va a definir para el tema europeo. Entonces, de esta manera se va a poder pues reducir o tratar de reducir al mínimo este riesgo microbiológico. Principio número 3. El tema pues en la que puedan, a ver, ¿cómo lo entendemos esto en el tema del contacto, ¿no? Con ciertos contaminantes microbiológicos en base a los productos? De repente un tomate, de repente una naranja, de repente un plátano, de repente una pera, ¿no? Durante su tema de proceso o traslado puede pues contaminarse con un tema microbiológico y de esa manera pues ocasionar que este fruto o esa hortaliza, ¿no? Según su naturaleza pueda
dañar la salud de los consumidores finales. Entonces, de esta manera también tenemos que tener en cuenta todo el trayecto por el cual va a recurrir o va a pasar o va a trasladarse nuestros productos para que también podamos evitar que se produzca eso, pues no el tema de una contaminación en base a temas microbiológicos. Recordemos, es algo que no se puede ver, lamentablemente. Principio número 4. Si hablamos del principio número 4, como podemos observar en la imagen, tiene que ver mucho el tema del agua, ¿no? Nos dice, cuando el agua entra en contacto con las frutas y hortalizas frescas, la calidad y procedencia de la misma, en este caso el agua, determina la posibilidad de contaminación por esta fuente, ¿no? Por lo que hay que reducir lo más posible el riesgo de contaminación por el agua. Esto básicamente por lo siguiente, en muchas plantas, ¿no? Y esto se va a dar más en empresas que de repente no tienen un tema de inversión para poder mejorar, pues, ¿no? sus procesos, usan agua de sequía, ¿no? Para el tema de regadío, o usan aguas hervidas. Entonces, va a depender del agua que tú utilices, ¿no? En tu tema de producción, porque también puede ocasionar un tema de contaminación microbiológica. ¿Ok? Entonces hay que tener mucha incisión en ese punto, en el tema del agua. Principio número 5. Aquí vamos a hablar el tema del estiércol, ¿no? Como abono. A ver, entendamos lo siguiente. Muchos productores usan pues estiércol y desechos biológicos municipales sólidos, ¿ok? Para el tema pues de abono de sus tierras, ¿ok? Pero estas también deben ser supervisadas con muchísimo cuidado para reducir al mínimo, o en todo caso prevenir, ¿no? La posibilidad de una contaminación microbiológica en los productos de frutas y hortalizas, que son productos frescos, ¿no? No es solamente que los propietarios comiencen y vayan colocando su abono uno y otro, no. También se debe darle pues un seguimiento, un registro de dónde proviene el abono, cómo está constituido, tiene algún tema microbiológico que pueda afectar al consumidor final, ¿no? Se debe dar seguimiento. Tenemos el principio número 6. En el principio número 6 vamos a hablar de la higiene y prácticas sanitarias de los trabajadores. No hay que dejar de lado a los trabajadores porque en el tema de inocuidad estos son sumamente importantes. ¿Por qué? Recordemos que ellos van a ser las personas que van a estar manipulando nuestras mercancías, tanto en planta, ¿no? A ver, vamos al inicio. Manipulan desde que van a la chacra, recolectan, seleccionan, movilizan, ¿no? Lavan, secan. Entonces llevan a planta y a la selección se hace con maquinaria y ahí vamos colocando toda la carga. Ellos son los que tienen el contacto directo con esos productos. Por ende, ellos también deben mantener su higiene y sus prácticas sanitarias. ¿Durante qué? Ya mencionamos la producción, recolección, selección, empaque y transporte. ¿No? ¿Para qué? Para evitar pues un contagio, una posible contaminación microbiológica en nuestros productos. Como punto número 7 o principio número 7, vamos a tener que cumplir con todos los reglamentos de los gobiernos locales y las que corresponden también al tema legal, ¿no? Reglamentos y normas en el exterior, básicamente, sobre el tema de prácticas agrícolas. Hay muchos reglamentos los cuales debemos seguir para evitar lo que hemos venido hablando, el tema de la contaminación, pero aquí recuerden que estamos hablando de un tema de reglamentos, algo obligatorio, no hay que si quiero lo hago, si no quiero no lo hago, no. Y es un reglamento que debemos regir y seguir todas las empresas que trabajamos pues en el tema de producción y manejo o traslado de mercancías. En principio número 8 tenemos el tema del programa de inocuidad, ¿no? Básicamente, según la imagen que podemos observar, vemos un tema pues de cosecha buena, un tema de cosecha de calidad, porque se han mantenido todos los estándares. ¿Por qué? Porque se ha seguido un programa de inocuidad alimentaria, ¿no? de buenos resultados. Y lo que se busca es eso, un resultado óptimo, ¿no? Que sea un producto bueno, de alta calidad, que no cause contaminación en los consumidores finales, que mantenga pues un tema de responsabilidad por parte de las empresas. Eso es sumamente importante. El tema de responsabilidad es sumamente importante y inclusive hay mucha información para las empresas, las cuales se dedican pues no a la exportación de productos, ya sean frutos y hortalizas, para que se puedan regir bajo esto, ¿no? Hoy en día no se puede decir que el empresario exportador no está informado. Información es lo que sobra. Lo que nos falta es un tema pues de iniciativa por cuenta propia de poder informarnos. Eso es lo que nos falta, ¿no? Tenemos
tenemos, por ejemplo, a PROMPERÚ de la mano, que siempre nos brinda mucha información, nos brinda folletos, nos brinda análisis de mercado, ¿no? Con el tema de la inocuidad, el tema de última información, últimas modificaciones que se han dado en los reglamentos. Tenemos también pues el tema de COMEX Perú, tenemos el tema de SENASA, DIGESA, DIGIMED, hay muchas entidades las cuales nos brindan esa información. Entonces, esos serían pues los 8 principios, ¿no? En base a la inocuidad alimenticia. Entonces, lo único de recalcar como conclusión es que en el tema de inocuidad de alimentos debemos tener mucho hincapié no únicamente en el tema del proceso de los productos, sino también en el tema de los operarios que forman parte. Tenemos, recuerden, el tema de ciertas certificaciones que sí o sí se aconsejan tener para las mercancías, que algunas son voluntarias y otras son obligatorias, ¿no? De esta manera vamos a hacer que nuestro producto sea de calidad, no dañe al consumidor y aumentemos nuestra oferta internacional. Eso sería todo conmigo. Espero les haya servido la información. Hasta una próxima oportunidad.